Hola, hola mis estimados estudiantes, bienvenidos a un nuevo día más de actividades de nuestro proyecto 3 humanístico. El día de hoy estaremos trabajando con nuestro proyecto humanístico en la semana número 2 en el área de lengua y literatura con los estudiantes tanto de décimo A como décimo B. Les saluda su docente, la licenciada Lidia Salazar Cabrera. Un gusto para mí compartir con cada uno de ustedes en este nuevo día de actividades. Antes de empezar a desarrollar nuestras actividades, recordemos el nombre de nuestro proyecto, que es el siguiente: Entrelazando conocimientos de ciencia y tecnología para construir una sociedad responsable e inclusiva. No olvidemos el objetivo de aprendizaje del proyecto humanístico, el cual nos dice lo siguiente: los estudiantes comprenderán que la ciudadanía mundial y digital mejorarán la inclusión social y el acceso a la información comunicando datos estadísticos, sociales, culturales, etc. El día de hoy estaremos desarrollando la actividad número 3 de nuestro proyecto humanístico, el cual tiene como tema el siguiente: leo para conocer y aprender. Vamos a hablar exclusivamente de los textos expositivos. ¿Sabías que cuando las personas tienen la intención de exponer información, lo hacen mediante textos expositivos? Es decir, con aquellos que tienen la finalidad de transmitir, exponer y explicar información por parte de quien conoce un tema, a quién o a quienes quieren saber sobre él. Vemos que existen dos tipos de textos expositivos, los cuales son los siguientes: los divulgativos y los de exposición científica. Los textos expositivos divulgativos, vemos que son los que tienen información clara y objetiva de un tema de interés general. Estos varían en dificultad de comprensión según el receptor al que va dirigido, es decir, más o menos culto, y la intención que éste tiene, es decir, más o menos didáctica. Mientras que los textos de exposición científica vemos que este es un subgénero muy especializado con un grado de dificultad alta, su fin no es tan solo informar, sino que además intenta hacer comprender fenómenos, conceptos, relaciones, etc. Este exige que el grado de conocimiento del receptor sobre el tema sea elevado. Una vez que ya conocemos los dos tipos de textos expositivos, pasemos a lo siguiente. Vamos a responder las siguientes preguntas. Vamos a revisar el texto. Esto lo vamos a encontrar en la página 156 del texto de lengua y literatura de décimo año de educación general básica. La primera pregunta es la siguiente: ¿qué es un texto expositivo? Luego tenemos la siguiente, que dice así: ¿qué intención tiene un texto expositivo? ¿Qué características tiene un texto expositivo? Revisamos la información y podemos responder las preguntas que tenemos aquí planteadas. Vamos ahora a lo siguiente que nos pide hacer, que es leer sobre la estructura de un texto expositivo, y en familia, que es lo importante de trabajar nuestros proyectos, pensamos qué ideas podrían responder a las preguntas que nos plantean a continuación, que dice así la primera: ¿qué es el feminismo? Y la otra pregunta nos dice: ¿qué es el machismo? Realizamos un video corto donde vamos nosotros en familia a pensar estas ideas y responder estas preguntas que tenemos aquí. Luego vamos a revisar la estructura de lo que es un texto, cuál es la estructura de un texto expositivo, y vemos que en los textos expositivos las ideas se organizan en torno a tres grandes ejes. ¿Cuáles son esos tres grandes ejes o es la estructura del texto expositivo? Es el siguiente: todo texto expositivo va a tener lo que es una introducción, desarrollo y conclusión. En la introducción es donde se presenta el tema,
qué trata el texto, sus antecedentes y contexto. Este busca pues contestar a las siguientes preguntas: ¿qué, por qué y cómo? Mientras que en el desarrollo pues aquí se presenta la explicación del tema y los subtemas hasta su finalización. Aquí se trata pues de una fase de resolución y tenemos las siguientes palabras: ¿por qué? Está compuesto de. Y por último, en la conclusión, porque es donde se cierra la exposición, resaltando los principales aspectos desarrollados. Esta pues se trata de la fase de evaluación, donde tenemos las siguientes frases o palabras: así pues, como conclusión, etcétera. Revisamos bien nuestra estructura y pues realizamos lo que nos pide en esta parte de nuestro trabajo del día de hoy. Luego vamos a realizar lo siguiente. Nos pide leer el siguiente texto que tenemos aquí. Luego de leer el texto vamos a ubicar la estructura, ya que este texto de aquí es un texto de divulgación, es un texto expositivo, y vamos pues a ubicar su estructura acorde a lo que acabamos de revisar en la diapositiva anterior de lo que trataba la estructura de los textos expositivos. Vamos a ubicar su introducción, su desarrollo y por último la conclusión. Estamos tratando en nuestro proyecto, estamos hablando de lo que es ciencia, tecnología, pues y sabemos que las redes sociales pues abarca nuestro proyecto, se entrelaza pues tanto con lo que es ciencia y con lo que es tecnología. Ustedes realizan esta lectura, yo luego les estaré preguntando referente a ella cuando estemos interactuando en la sala virtual. Luego tenemos la siguiente actividad a desarrollar. Comparamos, nos indica aquí la definición de feminismo de la lectura El falso antagonismo entre feminismo y machismo, que esta está pues aquí en el texto del lado de aquí, que es el texto A, con la siguiente definición del texto B, que es el que tenemos aquí, y vamos a realizar las actividades a continuación. Esto lo vamos a encontrar en la página número 156 del texto del estudiante de 10º año de Educación General Básica. Ambas definiciones son las que se van a desarrollar acá en las siguientes preguntas. La primera nos dice: ¿qué es ser feminista para las definiciones tanto A y B? ¿Cuál es mi opinión? Es decir, la opinión de cada uno de ustedes. Ustedes pueden dar su opinión una vez que lean ambos textos, es decir, de ambas definiciones. Luego tenemos acá otra interrogante que nos dice: cuando la definición A dice que las mujeres viven en situación de desigualdad, ¿a qué se refiere? ¿Cómo lo interpreta la definición B? Luego tenemos la siguiente que dice: ¿cuál de las dos definiciones propone un cambio a la situación actual de las mujeres? ¿Por qué? Según el texto B, el feminismo significa las mujeres son actoras de su propia vida. ¿A qué se refiere? ¿Cuál es mi opinión? ¿Qué dice la autora del texto B sobre la definición de feminismo de la Real Academia Española de la Lengua? ¿Cuál es mi opinión? Es decir, ustedes van a leer y van a dar cada una de sus opiniones acorde a lo que les está realizando cada una de las preguntas. Luego tenemos que nos pide lo siguiente: reflexiono sobre los dos textos, es decir, sobre los que acabamos recién de ver, las dos definiciones, tanto A y B, y clasifico las ideas que puedo inferir de lo que tienen pues sus autoras en ambas definiciones. Aquí tenemos 4 frases o 4 oraciones, digamos así. Ustedes van a inferir, recordemos cuando hablábamos de lo que era la inferencia o inferir en un texto, que es lo que en el texto no está escrito, pero yo como una vez que lo lea, lo analice el texto, puedo sacar pues mis ideas de lo que el texto me quiere dar el mensaje. Entonces aquí tenemos algunas frases y esto pues lo vamos nosotros a inferir reflexionando sobre los dos textos y clasificando pues las ideas que ustedes pueden inferir en cada uno de lo que tenemos aquí.
Luego les estaré dando ejemplos en la sala virtual con relación a cada una de las actividades que estamos por desarrollar. Luego vamos a entrar en el link que tenemos aquí en internet, donde vamos a buscar pues estos libros que nos muestran aquí y vamos a a leerlos y a conocer pues más, en este caso, sobre los temas que hemos visto tanto de feminismo y de machismo. Es todo por el día de hoy con lo que respecta al área de lengua y literatura y nuestro proyecto humanístico 3 de nuestra semana número 2. Gracias por la atención prestada de cada uno de ustedes. Estaremos conectándonos en los horarios ya indicados. Bendiciones y revisar toda la información para poder interactuar en la sala virtual.